17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por compartir con nosotros este programa Cita Regional. Hoy con 4 interesantes invitadas e invitados, por supuesto, como decimos siempre, de nuestra región. Y eso es lo que importa. Opiniones de la región de Valparaíso sobre temas de actualidad, temas regionales, temas nacionales. Y de inmediato quiero comenzar a saludar a Camila Flores, diputada RN por el distrito número 6, candidata a senadora también por la región de Valparaíso. ¿Cómo está, Camila? Un gusto tenerla en este programa Cita Regional. Muy bien, querido Bernardo. Te saludo desde acá de Olmué. Estamos en el Rosa Agustinas aquí porque estamos con varias actividades, un evento grande que hay acá, así que bien, gracias a Dios, muy contenta porque me ha ido muy bien en terreno, mucho cariño, que más allá de las encuestas que lo hablamos con Fernando, a uno lo posicionan bien. Otra cosa también es cuando uno lo siente en la calle y es extraordinario. Así que agradecida de todas esas muestras de afecto. Bien, ¿cómo está Mauricio Viñambres, exalcalde de Quilpué, hoy candidato a diputado independiente por el Partido Radical, distrito número 6? Un gusto tenerlo en este programa Cita Regional. Bueno, un gusto saludar a la Camila, sin duda a René y a Fernando, que son panelistas hoy día, que hemos estado en conversaciones. Y aquí vamos a ver qué es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. ¿Ah? Disponible aquí y sin duda, disculpa la hora, pero venía de Quillota yo. Ya Bueno, estamos todos desplazados, ya sí, pues, andamos sí, eso todos. es lo que pasa, todo el mundo desplazándose en estas fechas. ¿Quién no se desplaza es Fernando Wilson, que sí lo hace de la casa hasta la universidad en Viña del Mar y a veces hasta la sede en Santiago? ¿Cómo está Fernando Wilson, profesor de la Facultad Muy de bien, Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez? muy bien, gracias a Dios, ya en el segundo semestre lanzado, aprestándonos a tomar las primeras pruebas del semestre, y no les puedo negar que poder mirar esto de las campañas desde afuera es francamente cómodo. Perfecto. Oye, a usted no le dicen Atila a sus alumnos, ¿no? Como antiguamente se No, señalaba algunos profesores. no, no. Digamos, hay mecanismos bastante más directos para poder tratar ese tipo de disidencias y circunstancias, digamos. Ahora en la era del WhatsApp, uno puede responder con un meme rápida y eficientemente. Perfecto. Oiga, saludo también para el caballero, ¿no es cierto? Que sé que le dio vacaciones al guardia que siempre lo miraba Claro. y lo vigilaba desde el balcón. Sí, no, ya está suelto. Perfecto. René Luez, ¿cómo está? Un gusto saludarlo también en terreno. Candidato a diputado independiente por el FRBS del distrito número 7. Estuvo de lanzamiento en las últimas horas. Oiga, René, tengo que decirle, ser muy franco con lo que lo quiero. Eh, no fue muy buena la foto, ¿ah? La verdad es que prácticamente no lo divisamos en la foto que sacaron oficialmente. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias. Oye, bueno, también a los contertulios, quizá este es un buen programa. Que esos 2 pequeños saludos también que me los pidieron y los voy a hacer. Gente que nos ve mucho, ¿ah? A la señora Ángela Merelo, que no se pierde el programa, y también a las socias, y también a la presidenta de la Junta de Vecinos de las Colinas en Viña del Mar. Estuvo en donde cumplieron 84 años hace unos días y no se pierden este programa. Así que a todos ellos y ellas, felicidades por ver el programa también, que es muy importante. Perfecto, gracias también por vernos y por supuesto que les quiero presentar a estos amigos de siempre, pues, ¿ah? Los inquisidores que nos van regulando el tiempo. Él es el hermano menor, pero no menos importante. Comenzamos de inmediato entonces con los temas. Soy ministro de Vivienda, no jefe de la reconstrucción, señaló el ministro Carlos Montes, lo que causó bastante polémica, discusión con respecto a lo que son los avances, no han sido los avances y un tema que se mantiene sin duda en palestra hoy en nuestra región, como es la reconstrucción producto del mega incendio febrero de 2024. Camila Flores,
¿Qué le parece esta situación? Porque, bueno, después el propio ministro reconoce que le gustaría que hubiese sido un poco más rápido, que hay temas burocráticos, que hay que cambiar un poco la organización, pero la verdad es que cuando además nos enfrentamos a que en una comisión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados en que se analizó el tema de las responsabilidades, los diputados de gobierno, que en su momento muchos aparecieron, ¿no es cierto?, rasgando vestiduras diciendo que cómo podía hacer esto, que se les había dejado solo a los damnificados, votaron en contra de dichas responsabilidades contra las autoridades. Camila Sosa. Bueno, primero decirte, Bernardo, que me parece vergonzoso, vergonzoso los dichos del ministro Montes. Me avergüenza que una persona con además la trayectoria que él tiene esté terminando su carrera política de esta manera. La, el jefe de la reconstrucción es evidentemente quien tiene el deber de construir casas a nombre del Estado en nuestro país. Y eso es el Ministerio de Vivienda. O sea, si luego de casi 4 años el ministro Montes todavía no entiende cuáles son sus funciones, que definitivamente no sé de qué le sirvió su paso por el Parlamento y tantas otras cargos que ha ocupado, que han sido muchos. Eso te habla finalmente, Bernardo, de cómo, de la ineficiencia de este gobierno. Han reconstruido 114 casas en casi 2 años desde que vivimos esta tragedia. 114 casas. Esa es la realidad. La ejecución del presupuesto es aproximadamente del 1% del presupuesto que estaba para la reconstrucción. De ese 1%, el 70% ha sido ¿para qué? Para pagar sueldos, para pagar salarios. Eso es la herencia que nos está dejando Carlos Monte y este gobierno nefasto que no ha sido capaz de reconstruir. Oye, ni siquiera la mitad, estamos hablando de más de 4.000 viviendas, 4.700 para ser precisa, casas que fueron devastadas por criminales que atentaron con este incendio que dejó además a 139 de nuestros vecinos fallecidos. Personas que hasta el día de hoy tienen problemas de salud mental y que además tienen que vivir de allegados, pagando arriendo, oye, que lo perdieron todo. 114 casas de las 4.700 que fueron quemadas. Y yo creo que las comparaciones de repente hay que hacerlas. Algunos dicen, no, las comparaciones son odiosas, pero yo creo que es bueno hacerlo, para que la gente saque cuenta. Cuando fue el terremoto y tsunami del año 2010 y le tocó al expresidente Piñera hacerse cargo, Bernardo, en 3 años estaba el 98% de las casas que fueron destruidas reconstruidas. El 98%. Acá llevamos un año y medio, digamos un año y medio, y de las 4.700 y fracción se han reconstruido 114. Eso es cuando hay gente ineficiente, gente que no tiene idea, porque el mismo ministro lo dice en su entrevista, esta entrevista polémica con CNN. Él dice, no teníamos los equipos expertos. Entonces, ¿para qué están, digo yo? Si no dan el ancho, debería irse, renunciar y a ver si sale más o menos jugando bien en sus últimos días, que seguramente va a estar en la política. Perfecto. Mauricio Viñales. No, mira, a ver, yo la verdad he insistido mucho en este tema de la reconstrucción, como se trató desde el inicio, ya del día uno. Yo creo que hay dos cosas de responsabilidad. Una que sin duda ya conocemos toda la opinión pública de lo que pasó con la gente que cometió este asesinato, porque murieron muchas personas. Entonces, están enjuiciados y hay procedimientos. Eso es primero, la causa del incendio. Segundo, post-incendio. Yo creo que, mira, pensamos varias cosas distintas con Camila, pero en este tema no puedo decir que pienso exactamente, no igual, pero creo que lo mismo. Siento que había ineficiencia. Aquí llegó una ministra, después llegó otra ministra, después llegó no sé quién. Y entonces, cuando el ministro Monte dice no hemos tenido la gente especialista, yo creo que no fueron capaces, ¿ya?, de conducir este proceso como corresponde. Y lamentablemente no escucharon a las personas que tenían experiencia. Yo quiero recordar que hubo un incendio grande en Valparaíso el 2014 Exacto. y con la presidenta Michelle Bachelet,
Y lo primero que hizo la presidenta Bachelet, designar un delegado a Andrés Silva, ¿ya? Que es de Viña del Mar, que es de la zona, y se puso a trabajar inmediatamente con el sector privado, ¿ya? En conjunto con el sector público. Y fíjate que no se resolvieron el 100% de muchos, pero en un año y medio ya estaba resuelto. De hecho, me equivoqué. En un año ya el delegado dejó de ser delegado porque ya había resuelto los temas y quedaban algunos temas pendientes que ya conducía al ser. Aquí no se tomó esa iniciativa. No, no apareció un delegado a cargo de este, porque los delegados presidenciales tienen características de ministro y que se entienden directamente con el presidente de la República. Entonces, el mismo ministro, yo creo que aquí hay un tema de reflexión que no solo para los catástrofes, sino que también el diseño que tiene el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda, yo creo que el Servio debe ser del gobierno regional y dejarse de estar dependiendo de las políticas de Santiago. Tuvimos muchos santiaguinos viendo resolver el tema, pudiendo haber recurrido a la gente de esta región que sin duda podría resolver. Lamentablemente que no se sienta responsable el ministro, a mí me da pena por la gente. Oiga, Mauricio, solo vamos a dar reflexión porque vamos a estar con Fernando Wilson. ¿Usted cree que la autoridad central va a querer dejar que Servio, con la cantidad de miles de millones de pesos, de recursos que mueve y que significa, vaya a ser administrado por el gobierno regional? Bueno, parlamentarios como yo, senadora como Camila Flores, René Lueve, parlamentarios que somos de la región, podemos insistir. Yo creo Podemos que es insistir un buen un tema, ¿eh? Pero parlamento que nosotros vamos a representar esta región y vemos las ineficiencias que hay en materia de vivienda y yo perfecto. creo que en materia del servicio, creo que hay que presionar para descentralizar este tema, que no hay ningún problema técnico, ¿ah? No, no, si Porque yo le si digo por la incluso el cantidad de servicio se recursos que se puede. mueven, es mucho, pero mucho, no se imaginan nuestros televidentes Bueno, porque lo la que es. región tiene que asumir y la región tiene que Me asumir parece, las responsabilidades. me parece. Fernando Ajá. Wilson. No, totalmente de acuerdo, o sea, es impresentable lo que ha ocurrido, sobre todo que por una vez en la historia había unas cantidades de dinero que efectivamente permitían y sobre todo hacían pensar que esto hubiera podido resolverse de manera relativamente rápida. No hubo que pelear por presupuesto, se asignaron cifras importantes desde un primer momento. Ahora, mi impresión del ministro Montes es que él no logró hacer la transición bien desde el Parlamento al Poder Ejecutivo. De alguna manera, sus opiniones, su planteamiento en general frente a este tema, al igual que frente al caso Convenios, ha sido más bien de un comentarista, más que como un protagonista que está a cargo de la situación. Es una persona que de alguna manera espera que alguien resuelva el problema, no comprendiendo realmente que él es el encargado de hacerlo. Precisamente porque fue tan buen parlamentario, parece ser que no ha podido asumir el rol de ministro donde se espera que tome una agenda mucho más activa. Siempre se lo ve reaccionando frente a problemas, no imponiendo agenda, no planteando. De la famosa promesa de las 600.000 casas, 700.000 casas, nunca más se escuchó hablar. Y comparto lo que decía Camila hace un rato, que es una pena que una persona que tuvo un rol destacado en el Parlamento haya tenido un paso tan complicado al Poder Ejecutivo. Ahora, es una gran lección. Queda claro que, digamos, este tipo de desastres requieren acciones resolutivas. Podemos recordar cuando inicialmente, como mencionaba Mauricio hace unos momentos atrás, que en las primeras semanas después del incendio, la pelea era más bien quién se hacía cargo de esto, si la ministra Maya Fernández, la ministra Camila Vallejo, eh, pero no había más preocupación de salir en las cámaras que realmente después se nombró un gerente de la reconstrucción del que nunca más se supo. Y bueno, es quizás un modelo de caso, digamos, de cómo no enfrentar un proceso de reconstrucción por catástrofe. René Lues, también importante su opinión porque usted fue concejal por Viña del Mar justamente en ese periodo Ujú, y claro. no solamente hubo temas digo, de ministeriales, sino que también municipales que llamaron la atención. Yo creo que esto partió más desde el comienzo, Bernardo. Esto fue un problema desde el comienzo, porque efectivamente los municipios también son responsables de no haber tenido los esfuerzos, digamos, de,
de prevención que se requieren en Viña del Mar. Hay mucho paño que cortar todavía ahí. Espero que la justicia haga su trabajo en ese aspecto, pero los municipios aquí no estuvieron a la altura que correspondía. Obviamente ningún organismo, tampoco, los otros tampoco. Hubo problemas con Senapred, ustedes se acuerdan, con la gente de CONAF. Esto fue un problema colectivo de las malas formas de asumir esta emergencia. Además, segundo problema, claro, teníamos autoridades que hoy día lo dice, digamos, el ministro en el fondo. Yo lo que siento de verdad es que para el gobierno y para los municipios, el incendio hoy día es un cacho. Se transformó en un verdadero cacho para todos. Y todos quieren sacárselo por encima y nadie quiere hablar de este tema. Mira, el MIMBU reconoce oficialmente a agosto del 2025, cifra oficial del MIMBU, no nuestra, 164 casas terminadas. 164 el MIMBU reconoce. Y hay más de 2000 casas que los vecinos han reconstruido, pero te han autorreconstruido. Entonces, tú dices, digamos, es decir, todo está mal, la forma en que se proyectó la emergencia está mal, la forma en que la región está fuera, porque todo esto se hace más a nivel nacional. Aquí sí, aquí todo, digamos, se decide a nivel nacional. Efectivamente, yo creo que hay que regionalizar los temas de emergencia, porque si no, la forma en que se llega es muy lenta. Yo estuve, después de lo que dijo el ministro, estuve en Villa Independencia y luego estuve en el Olivar. Y efectivamente las palabras han causado escozor porque ahora entienden ellos por qué razón esto ha sido tan malo, tan nefasto desde el punto de vista de la solución y han transformado finalmente a la gente en doble víctima. Se ha victimizado nuevamente. La víctima del incendio y luego la víctima por victimizarse por la demora en la solución. Bueno, un tema que va a seguir, ¿no es cierto?, en la palestra porque la reconstrucción le falta mucho aún y hay familias. Y ojo que no solamente una reconstrucción material, ¿ah? Porque también hay otros temas que tienen que ver con lo emocional, con lo psíquico, Ujú, con claro. lo que son emprendimientos, que muchos que están ahí. Ayer, por ejemplo, igual veíamos con alegría de que el pulmón verde de Viña del Mar y quizás de nuestra región más importante, el Jardín Botánico Nacional, comenzaba ya su recuperación Sí. después de un año más o menos de gestiones. ¿Y cómo se hizo? Claro, hubo algún tipo de gestión pública, pero también hubo gestión privada y de De organizaciones. hecho, Claro, cuando claro. Claro. vemos, por ejemplo, O que sea, hay inauguración, perdón, Bernardo, todas las sedes que se han levantado después del incendio han sido por Levantemos Chile. por eso le Así es, digo, solo cuando los vemos privados. casas que se han entregado y cosas así, entonces, no sé, yo creo que hay que revisar bien lo que está pasando y como bien dicen ustedes, lamentablemente, esto va a pasar para el próximo gobierno, sea del lado que sea, va a pasar y ojalá se tomen las resoluciones porque esta gente, estos damnificados, estas familias, no pueden seguir esperando. Oiga, ¿les parece que pasemos a otro tema que también es interesante? La política la vamos a Ujú. dejar para el segundo bloque. No, no. Ok. Porque antes quiero tratar algo que es súper importante. El día 15, la madrugada del día 15 de agosto, feriado, ¿no es cierto?, conocimos de una fuga cinematográfica de 3 reos de alta peligrosidad de la cárcel de Valparaíso. Surgieron, ¿no es cierto?, una serie de cuestionamientos en torno al sistema, cómo está funcionando el sistema penal, qué pasa con la organización, al interior, etcétera. Se removieron oficiales y suboficiales desde el alto mando de la cárcel de Valparaíso. Bueno, pasó más o menos una semana y en un peaje a la altura de Copiapó, ¿no es cierto?, se recapturan a estos 3 reos que tenían como intención llegar a Bolivia. Además, se detiene al conductor, quien también ha sido formalizado por ayudarlo, y se está en este momento en una investigación reservada tras los pasos de a lo menos 4 personas más que participaron en esta fuga. Hago esta introducción porque todo ha puesto una vez más en el centro de la paleta qué está pasando con Gendarmería, qué está pasando con el sistema penitenciario nacional. Camila Flores. Bueno, primero yo quiero partir agradeciéndole a los que sí hicieron la pega y la importancia de tener agregados policiales en otros países también y de hacer un trabajo policial dentro del país tan extraordinario. Porque estos delincuentes fueron apresados gracias al trabajo de carabineros, los mismos que en coordinación con la policía colombiana lograron recapturar al sicario de este rey de Meix. Ellos sí hacen la pega. El problema son los que no hacen la pega, Bernardo. No solamente los gendarmes, que quizás pueden estar involucrados en esta situación, sino que también el Poder Judicial. Yo creo
Yo fui parte, yo trabajé en Gendarmería en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Tuve ese honor de llegar ahí a servir al país en ese lugar. Y veo muy improbable, casi imposible, de que estos delincuentes que se escaparon, se fugaron del complejo penitenciario, no hayan tenido colaboración de terceros que podrían haber sido perfectamente gendarmes. La verdad de las cosas que con ese nivel de coordinación, de implementación que se utiliza para fugarse, es muy improbable que no hayan recibido ayuda, ¿cierto?, de los gendarmes. Entiendo que se están haciendo las investigaciones, que han despedido a algunos, digamos, gendarmes, directores regionales, en fin, pero el problema que tenemos en Gendarmería es mucho más grave, Bernardo, es mucho más grave y profundo. Primero, porque Gendarmería no debiera ser parte del Ministerio de Justicia. Gendarmería debiese ser parte del Ministerio de Seguridad, al igual como lo es Carabineros y como es la Policía de Investigaciones. ¿Por qué? Porque Gendarmería tiene un problema estructural. No pueden existir sindicatos dentro de Gendarmería. No puede. No, hoy día en Gendarmería, 7 más encima. imagínate, 7 sindicatos, donde tenemos a sindicalistas armados, porque ellos usan arma. Gendarmería tiene que tener una formación militarizada, al igual que la tienen nuestros carabineros. Por lo tanto, lo que creo que primero que hay que hacer es sacarlos del Ministerio de Justicia como un servicio más y pasarlo al Ministerio de Seguridad. Creo que eso es indispensable y terminar con los sindicatos que están destruyendo esa institución, politizándola, utilizándola de goteo político para llenar cargos y poner directores, en fin. Eso creo que es indispensable. Por otro lado, creo que esta reforma también tiene que ir en el tratamiento de cómo se tratan a los delincuentes. Yo creo que los delincuentes tienen que trabajar para mantener la manutención. El Estado de Chile se gasta cerca de 1 millón de pesos, 900.000 y fracción, en mantener a un delincuente mensualmente y en entregarle un subsidio de ayuda a nuestros adultos mayores, 250.000 pesos a través de la PGU. ¿A quién le puede parecer justo eso? Los delincuentes tienen que trabajar dentro de las cárceles. Los delincuentes, Bernardo, con esto termino, no tienen por qué llevarle ropa. ¿Por qué van a tener que estar recibiendo visitas para que le lleven ropa, zapatillas, caras? No, señores, ellos debieran usar un overol y todos del mismo color, como son en las cárceles estadounidenses, como lo hace Bukele, como lo hace toda esta gente que ha logrado controlar el tema de la criminalidad. Yo creo que eso es indispensable y espero que el próximo año tengamos un presidente con la valentía para hacerlo y la mayoría suficiente parlamentaria para que nadie se esté oponiendo a estas cosas. Bueno, ya recordemos que se ha implementado la medida que en las cárceles de alta seguridad los delincuentes más peligrosos están utilizando una especie de uniforme y esto se podría extender. Ujú. Mauricio Viñán. No, mira, primero lamentar, porque la verdad es que cada día nos sorprendemos, no solo el problema de gendarmería, gente que entra a este país, sale de este país, asesina en este país, se va de este país, lo que hemos hablado miles de veces, que estamos con un problema de inseguridad, todos, aquí nadie se salva. Entonces, yo creo que es un tema que el nuevo gobierno, el nuevo parlamento, tiene que considerar y ponerse como agenda importante desde una característica de unidad. Yo creo que aquí se requiere una unidad nacional, ¿ya? Una mirada distinta que podamos. ¿Cuáles son los matices? Hay que ir viéndolo también y conversándolo. Y el tema de gendarmería, mira, a mí me tocó trabajar mucho con gendarmería en mi función de alcalde porque teníamos un programa para jóvenes que cometían por primera vez delitos bajos de menor connotación Ujú. para poderlos reinsertar. Y trabajaban en el municipio, ¿ya? En programas culturales, en programas sociales, algunos de ellos. Y que fue muy buen resultado con una fiscal que teníamos en la comuna y con el Gendarmería pudimos hacer eso y ahí conocí el tema de Gendarmería, su trabajo y su labor. Mira, yo primero distinguiría el tema. Hay que estudiar el tema si pasa al Ministerio de Seguridad. Yo creo que las condiciones, y Camila bien trabajó con ello, quizás desde Gendarmería, las condiciones de los gendarmes no son las mejores. Exacto. ¿Ya? Yo creo que Son pésimas, de hecho. partamos por ahí.
Y si le sacamos el sindicato serían peores, serían peores. Yo conozco un par de dirigentes y por eso lo hablo con propiedad, ¿ya? O ex dirigentes algunos que ya no están. Y fíjate que yo creo que hay que conversar con Gendarmería, hay que analizar el tema que pase al Ministerio de Seguridad, hay que ver el tema, pero las condiciones de los gendarmes son pésimas, pésimas. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que, no sé si la Camila y otra gente también ha planteado, ¿ya? Oye, no es lo mismo, ¿ya? Tener una persona en la cárcel por estafa que uno que asesinó, que violó, ¿ya? Hay que tener categorías distintas. Yo a todos no los voy a poner con uniforme tratando de la misma forma de delincuencia. Hay tipos de delincuencia aquí que son crimen organizado, asesinatos, violaciones, ¿ya? A esos tipos yo les pondría todo el rigor. Y comparto plenamente, yo creo que la gente que debe estar en las cárceles debe ser productiva para el país también. ¿Ya? Yo creo que hay que hacer, en eso estoy absolutamente de acuerdo, hay que buscar mecanismos. Yo conocí la cárcel de Limache por un par de personas que estuvieron allá y habían talleres, regularización escolar, algunos estudiaban, en fin. Creo que hay que estudiar el sistema carcelario, sí, hay que meterle mano, eso Perfecto, sí, bueno. y hay que verlo. Bueno, le vamos a pedir a Fernando Wilson y a René Luez que nos espere porque nos vamos a separar por algunos segundos. Y hay un tema que es interesante también, ¿ah? Porque el Ujú. sistema carcelario comienza a cambiar además cuando ya tienes bandas de crimen organizado a su interior, donde tienes jerarcas incluso extranjeros de grupos delictuales, organizaciones delictuales como el Tren de Aragua, que tienen otro procedimiento de actuar. Y no hay que perder de vista que el Tren de Aragua, por ejemplo, nace desde una cárcel en Venezuela. Desde ahí se manejaba ese dirigente. Entonces, El Tocorón. Ujú. exacto, yo creo que ahí hay que ser mucho más riguroso y, como bien se ha dicho acá, tratar muy de fondo este tema. Nos separamos solo por algunos segundos en esta edición del Cita Regional. Camila Flores con nosotros, Mauricio Viñambres, Fernando Wilson y René Luez. Y ya volvemos para seguir dialogando sobre este y otros interesantes temas. Y ya estamos de vuelta entonces en el cita regional de esta jornada, junto a Camila Flores, Mauricio Viñambres, René Luez y también Fernando Wilson. Comenzamos este segundo bloque con dos panelistas que no pudieron emitir su opinión porque justo nos llegó, ¿no es cierto?, Ujú. lo que era tener que separarnos por algunos segundos, pero quiero continuar con usted este tema del sistema penitenciario, Fernando Wilson. Ujú. A ver, yo no soy especialista en el tema, pero sí noto varios elementos que son a destacar en comparación con otros sistemas penitenciarios a nivel del mundo. El primero es que el uso del uniforme no tiene que ver tanto como un mecanismo de castigo, sino que un mecanismo de igualación. Se ha dado el caso, en Santiago se detectó unos tipos que estaban vestidos a la moda, digamos, Louis Vuitton, etcétera, que lo utilizan como un mecanismo de intimidación a los mismos gendarmes. Por lo tanto, el uniforme es algo que de alguna manera sirve para, incluso en Estados Unidos, en algunas cárceles del sur de Estados Unidos, Arizona, California, Texas, se los rapa, precisamente también para evitar el tema de cortes de pelo tribales o el reconocimiento grupal. Ahora, dicho eso, estoy totalmente de acuerdo con Mauricio que las condiciones en las que vive y las que trabaja Gendarmería son espantosas en términos de que como tienen una ausencia de dotación que es gigantesca, los gendarmes tienen que muchas veces cumplir hasta 3 turnos en sucesión, lo que significa que están tan encerrados como los presos, digamos, y en unas condiciones de supervivencia tremenda. Su alimentación es Disculpe que lo horrible. interrumpa, Fernando, en ese aspecto. Es Sí, sí, sí. importante lo que usted señala, porque sin Ujú. duda ellos pasan como a ser parte de la población, guardando las proporciones de la jerarquía que tiene cada uno, e incluso imagínese muchas veces qué les dirán o cómo los amenazarán. Insisto, ha Es que cambiado el tema de crimen. Es que ahí viene otro elemento que quería mencionar, es decir, una vez que están viviendo en malas condiciones, muchas veces se alimentan o tienen condiciones de vida dentro de la propia cárcel que son peores que los propios presos, que al poder recibir todo tipo de productos, ya sea legales o ilegales, los famosos pelotazos, etcétera,
se da un grado de conexión o de contacto que es muy particular, es decir, existe un conocimiento personal entre gendarmes y población penal, cosa que particularmente con los presos de alta peligrosidad no puede darse. El gendarme tiene que ser una figura anónima para el preso, no puede conocerlo por nombre y apellido y mucho menos compartir alimentos, etcétera. Y finalmente tenemos un caso concreto que es el riesgo de corrupción. Si es que se lo conoce con nombre, si se conocen sus problemas. Recordemos que hace pocos días atrás un gendarme planteaba directamente que otro compañero había revelado su dirección y habían ido a balearle la casa. Ahí tenemos dos puntos que recojo lo que planteaba Camila. Primero, tiene que formalizarse el tema de la disciplina. Y en ese sentido, la disciplina militar es absolutamente fundamental, tanto para el tema de las sanciones como para la mantención de la rigurosidad dentro del comportamiento. Y en ese aspecto no puede ser que la disciplina militar, que supuestamente tienen algo parecido, digamos, coexista con la sindicalización. No, es una suerte de injerto de mono con loro que no funciona y evidentemente no ha dado resultado. Ahora, el personal de prisiones de una serie de estados europeos con los cuales nuestra sociedad tiene pleno concurso, que son particularmente aceptables en términos democráticos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Finlandia, la misma España, operan con un servicio de prisiones que usa los conceptos que hemos estado mencionando. Y el último punto es que el preso tiene que trabajar no solamente por el tema de contribuir a su propia mantención e incluso a su reinserción, sino que también para mantenerlo ocupado y cansado para que no se esté dedicando a hacer llamadas por teléfono de pitanza o de estafas telefónicas y una serie de otros mecanismos. Es decir, evidentemente algo está fallando desde el momento que las cárceles siguen reteniendo acceso a teléfonos celulares. Y por Perfecto. más que se pongan sistemas de intercepción, etcétera, hace, incluso dentro de la grabación de este programa, me salió una llamada por teléfono que una aplicación me avisó es llamada estafa de la cárcel. Mire, Es decir, ¿de qué estamos hablando? exacto, mire, incluso, fíjese que le dice usted el tema de los teléfonos celulares, el fiscal del caso, el fiscal jefe de Valparaíso, reconoció Ujú, que el reo que había guiado y que era el líder de ujú. esta fuga, ¿no es cierto?, había hecho un llamado antes de evadirse con quien lo estaba esperando, ¿no es cierto?, A ver, fuera de la pero, cárcel. Así pero, que queda claro pero aquello. si por favor, recordemos que el escape se da usando un cable de acero que se amarra en una ¿Sí? estructura de la cárcel y el parachoques de una camioneta. O sea, perdón, pero si ¿De eso dónde no sale tiene eso? Claro. participación, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, René Luis. Bueno, hay muchos elementos que compartimos todos, así que básicamente reafirmar todo lo que se ha dicho. Ahora, también quiero relevar la función que cumple Carabineros y también la PDI cuando se trata de recapturas o de persecución de estos prófugos. La verdad es que yo siempre pienso lo mismo. ¿Qué pasaría si nuestra PDI y Carabineros tuvieran más personal y más equipamiento tecnológico? Serían de verdad tremendas? Son así, todos son muy exitosas. Imagino yo cuánto más lo serían con más equipamiento tecnológico y con más personal. Dicho esto, comparto, tenemos un problema grave con Gendarmería, hay problemas también de bajos sueldos, mala calidad de vida, efectivamente están presos también dentro de la cárcel ellos, hay obviamente facilidad para corromperlos, ya sea por temor o por dinero, y por tanto hay que avanzar en un sistema nuevo, a mi juicio, de gendarmería, aplicar obviamente tecnología, nueva infraestructura. También comparto que los presos tienen que ayudar a su manutención y también lo comparto por lo que decía Fernando, porque eso es ujú, tenerlos ocupados, ayudar a que se reinserten y también aliviarle la pega al Estado, digamos, que es finalmente mantenerlos con costos altísimos y que la gente además tanto le molesta ese costo. O sea, además del daño que provocan, todos los meses nos cuesta 1 millón de pesos. Entonces, yo creo, y además el control que tienen del crimen organizado desde la cárcel. Uno dice, ¿cómo a estas alturas, en el siglo XXI, el año 2025, todavía no se puedan impedir que se conecten o se contacte con el exterior? Uno supondría que a estas alturas tenemos inteligencia artificial hasta para hacer
cualquier cosa, y no tenemos capacidad para en las cárceles de tener, digamos, estos sistemas de control desde estos espacios. Y también como no tenemos en cada cárcel infraestructura de seguridad, no sé, rayos X, escáneres, no sé, analizadores de droga, control de bultos, todo con tecnología, de modo tal de que el trabajo de seguridad sea más eficiente. Yo no logro entender el nivel en que estamos trabajando con Gendarmería, desde los sueldos y condiciones de vida de los gendarmes hasta todo esto que acabo de mencionar. Se requiere realmente hay un, un discutir de nuevo el sistema de esta institución que cumplió una función en el pasado, pero que hoy día, con los nuevos sistemas Hay que modernizar. digamos, de crimen organizado que hoy día hay, efectivamente no da abasto. Perfecto. Oiga, solo un ejemplo. Usted pide elementos tecnológicos. ¿Cuánto costó para que comprar nuevos camiones escáner para que el servicio de aduana pudiera, ¿no es cierto?, detectar cargas ilícitas de droga y otras en los Eso es puertos? impresionante. Y Entonces, por además eso le digo. En San Antonio, en el puerto, había uno y Sí. estaba malo. Por eso Eso le es una digo, o cosa, sea, una ¿cuánto locura. cuesta para que se hagan inversiones en ese tipo de tecnología? Yo creo que hay que No, modernizarlo. perdón, y en ese caso no puedo dejar de lado un factor que es crítico. Chile es parte de las certificaciones que se conocen como ISPS, certificaciones de egreso portuario, que permiten que nuestra carga entre directamente a puertos en China, la Unión Europea, Estados Unidos, Gran Bretaña. Para Con peor. este nivel, con este nivel de circunstancia, esa es la clave que tenemos nosotros para atraer la carga brasilera, Perfecto. peruana, boliviana, argentina. Si es que en este momento no tomamos medidas realmente muy serias en ese plano, vamos a perder ese gigantesco mercado que es el futuro económico de Chile. Sin duda. Ya pues, vamos a continuar con la pauta. A ver, no sé si no han sido horas fáciles, si el fuego amigo es peor que el enemigo, que las palabras, ¿no es cierto?, sacan roncha, que una imagen vale más que 1000 palabras, pero lo que se ha vivido durante los últimos días en el tema de candidaturas políticas y en la política en general, candidaturas presidenciales, deja en evidencia esto. Por una parte, eh, ex personas importantes de Chile Vamos, ¿no es cierto?, apoyando a Katz, dejando incluso el tema. Por otra parte, la candidata Jara teniendo que escuchar declaraciones incluso personales de su propio partido comunista por cuestiones, opiniones que no están de acuerdo. Vemos incluso ahí algunas caritas, ¿no es cierto?, que llaman a que esto está sorprendente, lo que ocurre cuando se conocen encuestas, aunque muchos dicen que las encuestas hay que esperarlas cuando se van acercando el tiempo, pero ¿qué está pasando? Tenemos representantes de todos los sectores acá. Camila Flores, ¿qué pasa? Usted, sin duda, siempre lo ha dicho, apoya a Evelyn Matei, pero al parecer esta situación está dando cuenta de que hay muchos que ya no la están apoyando y están apoyando al otro candidato que es Katz. Bueno, Bernardo, esas son, la verdad, cuestiones que yo veía venir. Yo creo que efectivamente, y lo más probable es que puedan generarse aún más descuelgues porque lamentablemente hay muchos que no contribuyen a tratar de mantener un clima de unidad dentro de la derecha. A mí en lo personal me molestó mucho las palabras del presidente de mi partido, de Rodrigo Galilea, cuando dice, mire, como que ponen condicionantes, si es que nosotros estaríamos disponibles o no a apoyar un eventual gobierno de José Antonio Kast ganando las elecciones. Y eso no solamente me molestó a mí, sino que molestó a un montón de otras personas, eh, e incluso alcaldes. A mí me llamó ayer, jueves, un alcalde de acá de nuestra región, militante de Renovación Nacional histórico, su papá, fundador, en fin, y me dijo, eres mi candidata, me voy a sacar la mugre por ti para que seas senadora. Además, tú eres oriunda de la comuna, así que ya estarás pensando, Bernardo, qué alcalde Sí. fue, pero yo me voy. No puede Galilea venir a hablar así o a decir, oye, es que no sé, pues vamos a ver, vamos a ponerles condiciones, a ver si nos respetan. ¿De qué estamos hablando? Por favor, si es muy terrible no estar unido porque lo que puede pasar es que la división y la falta de unidad haga que gane
la peor candidata que podía haber estado enfrentando esta elección, que es Janet Jara, que es la heredera del peor gobierno que a lo menos yo tenga recuerdo. Es la heredera de un gobierno que nos va a heredar corrupción, cifras escandalosas en materia de seguridad, con las peores listas de espera. En fin, hablamos de la reconstrucción con una reconstrucción prácticamente igual a cero. Tenemos que estar unidos. Y el que pase a segunda vuelta, sea la Evelyn Matei, sea Johannes Kaiser o sea Kast, tenemos que estar ahí. Y yo, Bernardo, y yo te diría, la gran mayoría, la base de Renovación Nacional, vamos a estar ahí como soldados de la causa, sacándonos la mugre en la segunda vuelta para evitar que gane la peor heredera del peor gobierno y que más encima es militante comunista. Entonces, yo creo que ahí algunos se pierden y pierden cuál es el norte. Nuestros adversarios políticos no están a nuestros costados, están al frente. Y están tratando, ¿cierto?, de mantenerse, porque claro, sobre todo los que cobran la boletita al gobierno, al Estado, po, Bernardo, los que trabajado, los apitutados, claro, po, los milloncitos que se llevan al bolsillo sin hacer nada, no es menor, po. ¿Tú crees que cuando en su vida, en la vida privada, habrían logrado tener esta cantidad de salario y que ahora, gracias a este gobierno, lo están teniendo y no lo quieren perder? Pues hombre. Si por algo no tenemos en las calles la escoba, ¿cierto? Con un montón de violentistas y delincuentes tratando, ¿cierto?, de destruir el país, porque claro, hoy día están ocupados trabajando para el gobierno. Pero después, ¿qué es lo que vamos a tener? Probablemente de nuevo los intentos de violencia y delincuencia en las calles de Chile. Y por eso es que no quieren dejar el gobierno, pues, porque con nuestra platita se están forrando por hacer nada o hacerlo muy mal. Perfecto. Mauricio Viñambres, le pregunto de la perspectiva de la otra vereda, porque usted va como independiente por el Partido Radical, que apoya justamente a Janet Jara y ha llamado este tema, incluso se da al interior del propio Partido Comunista, y donde, por ejemplo, llama la atención lo que está causando, ¿no es cierto?, la candidatura de Daniel Jadwe, que digamos que ya la acusación, ¿no es cierto?, fue ratificada en su contra. A ver, primero el clarificar algunos conceptos. Yo siempre en las campañas presidenciales viene el caos, ¿ya? Y ya sea por la derecha o ya sea por la izquierda, ¿ah? Si va a ganar este país se va a transformar en fascista, o si gana una persona como Yanez Jara, este país va a ser comunista. Yo creo que no, este país dio una elección, ¿ya?, que los extremos no les gusta. ¿Ya? Para que nos entendamos en los procesos constitucional, busca siempre el equilibrio. Yo creo que el elector siempre busca la coherencia, el equilibrio, la racionalidad. Yo confío mucho en este pueblo Pero tu chileno. candidata del equilibrio de la izquierda Pero, perdió, pues, pero Mauricio, ganó la espérese, extremista, pues. espérese. Entonces, yo creo que la experiencia de este país democrática busca siempre la estabilidad, siempre se busca los acuerdos, a veces se agudiza un poco más, en fin, pero es un país que yo por lo menos he disfrutado de la democracia hasta los últimos tiempos y espero seguirla disfrutando desde las mismas perspectivas. Poder tener opiniones distintas, en fin. Yo quiero recordar, Janez Jara no representa al Partido Comunista, representa una coalición, ¿ya? Donde habemos una diversidad, habemos personas socialdemócratas como yo, quizás como René, centroizquierda, ¿ya? Que nosotros tenemos una mirada distinta a lo que tiene el Partido Comunista. Y ella tiene que ser la representación de la centroizquierda y también de este bloque que nosotros tenemos una mirada de lo público, lo privado, de la seguridad y otros temas distintos. Entonces, yo creo que eso quiero dejarlo enmarcado porque se ha tratado de instalar que va a haber una presidenta que va a gobernar con el Partido Comunista. No, va a gobernar con 9 partidos. Dentro de esos 9, yo me atrevería a decir 7 somos de carácter socialdemócrata, ¿ya? Y no somos la izquierda, ¿ya? Por lo menos, que es lo que yo percibo. Y segundo, yo creo que el Partido Comunista tiene un problema serio, ¿ya? Yo creo que el Partido Comunista por primera vez vemos que está en una crisis con mirada distinta. Y tratar
de echar abajo este avión y creo que Yanez Jara ha sido sólida en eso, ha sido sólida. Ella respondió a las expectativas, sin duda, ya que nosotros esperamos que se ponga a esa altura y no representar al Partido Comunista. Quizás sucedan hechos importantes más adelante. La presión que está teniendo ella desde su partido, ya que sin duda nadie duda que ella viene del Partido Comunista, pero vuelvo a insistir, es un lío que tienen que resolver ellos, pero Yanez Jara se está poniendo sobre este tema. Perfecto. O sea, usted pronostica que a lo mejor ella podría dejar la militancia. No sé, no sé, pero pueden suceder cosas interesantes en todo este proceso y yo creo que el Partido Comunista tiene que tener cuidado y cuidar a la candidata de la Por eso no van a coalición. ser Perfecto, comunistas. perfecto. René Camila, Luez, No vengo con Fernando, ese hueso, oye, a cortarla. tranquila, No, tranquila, no, tranquila. tranquilo, todo va a estar bien. esperemos a ver Ojo, qué va a pasar con el creamos triunfo. en la sabiduría del pueblo. Ah, La ya. sabiduría del pueblo se va a expresar. 100%. Y esto grave, Yo no confío recuerden. plenamente. Si yo no Confiamos en la confiara en gente. el pueblo, Camila, Yo yo confío plenamente también. durante Plenamente. 16 años fui 4 periodos elegido y yo creo que si yo fui Bueno, elegido, yo creo en la gente. yo también, pues yo también he Tú sido también ocho has sido, años, porque no ¿viste? me Hay que gusta estar creer. tanto tiempo a diferencia de otros en los cargos. Creo que hay que dar alternancia, pero ya llevo 8. También confío en la gente. Perfecto, Bueno, oiga. Fernando, esperemos a usted porque usted, desde su perspectiva, ¿no es cierto?, puede hacer un análisis general. Pero quiero preguntarle también Perfecto. a René Lues ahora, desde él como candidato también independiente a diputado por el Frente Regionalista Verde Social. Eh, Bueno, tú sabes que hay un dicho que a mí me gusta mucho. René, perdón, porque recordemos que esta es usted va en una segunda lista, porque el oficialismo por mucho tiempo dijo vamos a ir a una sola lista, no se logró, eh, partido que usted, ¿no es cierto?, representa como independiente, se separó junto a otras organizaciones y van a la segunda lista, pero ellos dicen apoyamos a Yanejar. Sí. Mantenemos, por supuesto, diferencias, pues yo mantengo diferencias también, o sea, esta cosa es obvio, ¿no? Esto uno no cambia de un día para otro solamente porque es parte de una coalición. Ahora, hay un dicho muy que a mí me encanta, es que cuando corresponde decirlo se dice que como ahora corresponde decir lo que es, los cuidados de Sacristán mataron al señor Matan al cura. cura. Claro. Yo creo que los voceros de cada una de las candidaturas hacen como esfuerzos denodados por matar al señor cura, porque es tanto el cuidado que quieren dar y de la forma en que lo dan que finalmente terminan siendo lo que le provocan las enfermedades, porque, claro, todos los voceros o que han sido parte de los equipos en lugar de apoyar su candidatura, las han debilitado tanto en la derecha como también en la izquierda. Entonces me parece lo primero es el rol de cada cual es cuidar al candidato y no complicarlo. Segundo, me parece también que es típico de nuestro estado actual, de nuestra calidad de la política en Chile hoy día que está tan desmejorada. Donde voy yo, y ustedes saben que estoy todos los días en terreno, hay una crítica muy profunda a la política y a los líderes políticos, digamos, básicamente por la incapacidad de llegar a acuerdos, por buscar el error, por buscar la equivocación, la pifia y obviamente agrandarla y generar con eso algún beneficio político para el sector contrario. Me parece que hoy día lo que hay que activar son los mecanismos de acuerdo. Claro, estamos en campaña, esto es difícil, porque es donde más se generan controversias, son en campaña, porque está muy álgido el ambiente, pero yo creo que hay que ir buscando, hay que ir bajando la pelota al piso. Chile nos importa a todos, hay que cuidar las formas, cuidar las palabras. También me gusta mucho una frase que decía Vicente Huidobro en su arte poética que es donde él escribió un poema donde explicaba un poco el sentido que tenía para él la poesía. Y él decía, el adjetivo cuando no da vida, mata. Las Mata. palabras pueden ser muy potentes para construir acuerdos y espacios de integración, de respeto y tolerancia, o también pueden ser generadoras de división, de muerte, de persecución. Por eso yo espero que en lo que queda de campaña mm, calmemos, que mostremos a la gente eh, que nos podemos poner de acuerdo, que a pesar de las diferencias que tenemos,
en algunos casos gigantescas, somos capaces de pensar en Chile, primero que todo, y ver los temas que más nos importan. Yo, por ejemplo, hay tres temas que se repiten permanentemente en cada recorrido que hago, en la región por lo menos, o en esta parte de la región, que son seguridad, por supuesto, como primer tema, salud como segundo tema y transporte. Fíjate, la Sí, gente después de las 6 se queda en la casa y no sale porque no hay transporte público. Entonces, yo diría que en esas cosas que podemos tener diferencias, también podemos perfecto. tener muchísimos elementos de acuerdo. Yo creo que hay que llegar a eso, digamos, más que buscar la pifia, buscar los acuerdos. Bien, gracias René. Solo un pequeño paréntesis, conversaba con un comerciante de la calle Valparaíso y él me decía, cada vez tenemos que cerrar más temprano porque después de las 5 de la Ujú. tarde la seguridad no existe, hay inseguridad y lamentablemente esto está terminando con el cariño hacia una tradicional calle, no solo de Viña del Mar, sino que también de En toda todas, la Exacto. región. en todas Fernando partes. Wilson, estamos ya Eco. muy apretados con el tiempo, así que su análisis de la perspectiva ya no política, sino que más bien académica. A ver, en términos generales, lo que estamos viendo y todos los problemas de los que se conversaba antes son las consecuencias de un sistema político absolutamente disfuncional. Cuando se tiene 23 partidos representados en el Parlamento y a la vez se tiene una ley que plantea que un partido con menos del 5% de la votación o 4 parlamentarios desaparece, todos los partidos están permanentemente al borde del filo de la navaja y a cada elección algunos partidos mueren y surgen otros partidos que se vuelven, cortesía del financiamiento público, verdaderas pymes de caudillos locales o de pequeños zares locales. Hay varios ejemplos funcionando hoy día. Con un sistema así, ambos bloques tienen problemas permanentes. Por un lado, de lo que planteaba el senador Galilea es un error conceptual porque Renovación Nacional o ningún partido en Chile tiene o es dueño de los expertos de un sector. Las militancias son muy pequeñas y por lo tanto no existe realmente una capacidad de impedir que técnicos de alto nivel de calificación que no son militantes no vayan a concurrir en apoyo de Matei ni en el apoyo de Kast. Eso es una lecera. Y también desde el lado del Partido Comunista es evidente, después de las últimas declaraciones de Lautaro Carmona y de Señor Lagos, que el PC no está conforme con Jara precisamente por el punto que mencionaba Mauricio. Ellos no quieren una candidata socialdemócrata, algo que desde los tiempos de Lenin es un insulto para un comunista. Y desde el momento que Lautaro Carmona, por favor, vayan a ver los resultados del documento del Congreso Ideológico, el 27º Congreso Ideológico del Partido Comunista de enero de este año, que plantea explícitamente una vía que considera al socialismo como la forma superior de democracia para hacer el camino al comunismo. En esa situación, claramente Janet Jara es lo peor que le puede pasar a Lautaro Carmona y a la visión convencional del Partido Comunista, que no está dispuesta a hacer ningún tipo de renovación. No es casualidad que se esté hablando tanto de Berlinguer y del eurocomunismo en el último tiempo, lo cual para Lautaro Carmona es una pesadilla. Lo único que sé yo es que gane o pierda, Janet Jara tiene un futuro muy complejo dentro del Partido Comunista porque los cuchillos largos que vienen después de esta campaña van a ser feroces en la izquierda. Bien, Eso es lo que podría decir. terminamos con su análisis entonces de este programa. Hemos llegado a la hora, me avisan de dirección que incluso nos hemos pasado un minutito, pero ha sido una interesante conversación, como siempre, con temas de actualidad, Ujú. tanto regionales como nacionales, conociendo las opiniones de 4 interesantes invitadas e invitados. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Camila Flores, diputada RN Distrito número 6, Ujú. candidata a senadora por la Muchas región. gracias. Gracias, Mauricio Miñambres, candidato a diputado independiente por el Partido Radical, distrito número 6, siempre con sus globitos, ¿no es cierto? Siempre el hombre ahí. Madura, dando a mi hambre, conocer, madura. sí. Oiga, No, al exalcalde ostentando el también. iPhone Hay que 16. ponerle Madura. alegría. Exalcalde. Queremos alegría en la política. Gracias, Mucha René Lues, pelea. candidato a diputado independiente por Muchas gracias. FRBS Distrito 7 también, muchas gracias. Y Muchas Fernando gracias, Wilson, muchas profesor de la Por Facultad de favor, Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias a ustedes por haber estado por con favor. nosotros, por compartir su opinión Muchas gracias. Gracias. con nuestros televidentes, a quienes también agradezco y les invito a que sigan junto a la programación de nuestro canal Quinta Visión. Que esté muy bien usted y su familia.
Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.